Capítulo 4. ¿Por qué el reino de Darío, conquistaron por Alejandro, no se rebeló contra los sucesores de este después de su muerte? Teniendo en cuenta las dificultades que se experimentan para observar un estado adquirido recientemente, podría preguntarse como asombro a qué se debió que hecho dueño Alejandro Magno de la Asia en corto número de años, y habiendo muertos poco después de haberla conquistado, sucedores en una circunstancia en que parecía natural que todo este estado se pudiese en rebelión, lo conservaron, sin embargo, y no obraron por ello más edificio. Cultura que la que su ambición individual ocasiona entre ellos. Contesto diciendo los principados conocidos son gobernados de unos a otros. De estos dos modos, el primero consciente en serlo por un príncipe, asistido de otro individuo que permanecieron siempre subdícito, muy humilde al lado suyo, son admitidos por gracia o conoceración en clase de convertidores, solamente para ayudarle a gobernar. El segundo modo con el gobernar se compone de un príncipe asistido de varones que tiene su puesto en el estado, no de la gracia del principio, sino de la antigüedad de su familia. Estos varones mismos tienen estado y su título, que le reconoce por señores suyos y le desean su aspecto naturalmente. El príncipe en los primeros de estados en que el gobernaron, en el que ministieron esclavos, tienen más autoridad, porque en su providencia no hay ninguno que reconozca a otro más que él por superior, y el que obedece a otro no es por su particular afecto a su persona, sino solamente por el ministerio empleado del príncipe. Tan ejemplo de estas dos especies de gobernadores en nuestros días, del turquio y el del rey Francia. Toda la monarquía del turquio, la gobernación, señor único, sus adjuntos no son más que criados suyos, y dividiendo en provincias su reino envía a ellos diversos adquiridores, a los cuales mudan y colocan en nuevo puesto y antojo. Pero el rey Francia se había en medio de un número de personas ilustrantes por el antiguo de su familia, señores, ellos mismos en el estado de reconocidos como tales por sus particulares gobernadores, quienes por otra parte los profesoran afectos. Estos personajes tienen prerrogativas personales que el rey no puede crearse, sino el mismo peligran. Así cualquier que ponga a considerar atentamente uno y otro de estos dos estados habrían suma dificultad en conquistar el del turco, pero el uno de él hubiese conquistado tendrá una grandísima facilidad en conservarlo. Las razones de la dificultad para ocultarlo son el de conquistar. No puede ser llamado ahí de la providencia de este imperio, ni espera ser ayudado en esta empresa en la rebelión de los que el soberano tiene al lado suyo, lo cual debido a de las razones expresan más ambiente, como son los esclavos suyos. Estando reconocidos por sus favores, no es posible corromperlos tan fácilmente, y aun cuando se logra estos podrían esperarse mucha utilidad, porque les será posible atraer hacia sí los pueblos por la razón que hemos expuesto. Conviene pues creer ciertamente que el ataca al turco, expresiones que lo encontrarán único con su pueblo y que más puedan contar a su propia fuerza. Con esto desorden de manifiesta fuerza suya, pero después de haberse vencido y de derrotar en una campaña
sus ejércitos de modo el que podía ya rechazarse, los quedaron ya cosa ninguno terrible más que la familia del príncipe. Si uno la destruye, no habrá ahí ninguno a quien debe detenerse, porque los otros no gozan del mismo valimiento al lado del pueblo, así como el vencedor ante la victoria no puedan contar con ninguno de ellos. Así también no debe congelarle miedo a ninguno después de haber vencido. Sucederán lo contrario en los reinos gobernadores como el Francia. Se puede entrar ahí como facilidad ganado a alguien varión, porque se habla siempre algunos mal contenido del género de aquellos que apetecen mudanza. Esta gente, por las razones mencionadas, pueden abrirse camino para la sucesión de este estado y falencia de triunfo. Cuando se trata de conversarse en el triunfo mismo, te dará a conocer infinitas dificultades, tanto como la parte de los que auxiliaron como para aquellos a quienes han ofrecido. No te bastará de haber extensivo a la familia del príncipe, porque quedará siempre ahí. De ahí varios señores que habrían cabellas de partido como nuevas redundancias, y como no podían contentarlos ni destruirlos enteramente, perderás del reino. Luego se presenta la ocasión de ellos. Si consideramos ahora que la naturaleza del gobierno heredario le hallaremos semejante al del turco, le fue necesario principalmente a Alejandro aceptarse por entero y hacerse dueño de la campaña. Tras esta victoria y la muerte de Darío, quedaron el estado en poder de conquistar un modo seguro por las razones que llevaron expuestas. Y si hubiera estado único de los sucesores de este, podían gozar y sin menor dificultad, porque no se hubiera tenido ninguna otra decisión más que el de la de ellos mismos. Suscritaron, pero los estados construidos como el de Francia es imposible poderlos tan alquilar, porque hubo tanto en España como el de Francia fuertes rebeliones semejantes a los que romanos experimentaron en Grecia, a causa de los números principados que habían ahí, mientras que la memoria suya subsistió en aquel país que hubiera los romanos, más que en una posición incierta, pero los que no hubo pensado ya en ellos, si quisieran seguir poderes por el medio de dominación y estabilidad de su imperio. Cuando los romanos pelearon ahí unos contra otros, ambos partidos pudo atraer una posición de aquella provincia según la autoridad que él haya tomado ahí, porque habiéndose extinguido la familia de sus antiguos dominarios, aquella provincia reconocían ya por único de los romanos, prestando atención a todas estas particularidades. No cobraron ya extrañeran y felicidad que Alejandro tuvo para conservar el estado de Asia, y las dificultades que sucedieron sirventemente para mantenerse en la posición de los que habían adquirido, como Pirro y otros muchos. No provinieron ellos de lo de muchísimo o poquísimo talento por parte del vencedor, sino de la diversidad de los estados que ellos habían conquistado. Gracias.